Vamos a invitar a la doctora Kim. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Catita. Hola, Cata Valdés, ¿cómo están? Bienvenidos. Voy a poner estoy tratando de conectar. A ver si se escucha bien. ¿Me avisan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha? María Eugenia, te voy a aceptar ahí con cámara y todo. Hola a todos, bienvenidos. Se van todos conectando. Qué rico verlos aquí. Estoy buscando a mi querida doctora para que se venga acá a unir a la conversación. Gracias, se pasaron. Ahí estoy, ya la invité. Vamos a ver si se conecta. Hola, Grillo Green. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos, todas quienes se están conectando hoy día. Vamos a tener un tema siempre muy bueno, con lo que nos gusta hacer, y es con una doctora que yo de verdad la estimo muchísimo, muchísimo. Ella es médica funcional, es chilena, atiende tanto presencial como online en la ciudad de Concepción y es la doctora Kim Castán. Ella ya me corregirá cómo se pronuncia su apellido. Y vamos a hablar de algo que habíamos postergado, que era el tema de la microbiota. Varias personas habían pedido que habláramos de este tema, pero la verdad es que quería armar algo muy bueno, muy interesante, para que pudiesen ustedes hacer todas las preguntas posibles. De hecho, en mi cuenta, hace unos días atrás, hice una encuesta y pregunté si sabían cuál era la diferencia entre prebiótico y probiótico. Si no lo han visto, el video está colgado en mi cuenta de Instagram para que puedan ustedes entonces manejar estos conceptos y entonces así poder saber de qué se trata, ¿cierto? De qué se trata y qué es tan importante. Ahí estoy todavía esperando que se nos conecte la Kim, que se me perdió. Si la ven, avísenle que la estoy esperando por acá. Si no, avanzamos en algunas cosas. Acuérdense, pueden escribir sus preguntas abajo. Esto va a quedar grabado. Lo voy a subir también a mi cuenta de YouTube. Recuerden que yo tengo una cuenta, un canal de YouTube donde he subido todos los lives, tanto en los cuales hablo yo sola o estoy con otras personas, para que los puedan compartir con quienes estimen conveniente. Por otro lado, también, bueno, hablemos un poquito de este tema, porque no es un tema, digamos, nuevo. Lo que pasa es que cada cierto tiempo van apareciendo cosas nuevas. Ahí me está hablando la Kim, a ver si se conecta. Vale, espérenme un segundo, no me corten. Ahora sí, ahora se me olvida que tengo que apretar el botón. Ahora sí, mucha interferencia, sí, porque tenía bloqueado el micrófono. Ya, como le decía la Alma,
a la Alma le dice que mi canal de YouTube se llama Dietista Josefina Varas, tal cual, y pueden activar la campana, suscribirse para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que voy subiendo, y entonces también activar las notificaciones del canal de Instagram, o sea, mi cuenta de Instagram y también la de la doctora Kim para que les lleguen los avisos de qué cosas vamos publicando. Entonces, como les explicaba, en sí siempre se ha hablado de flora intestinal y hace un tiempo se ha ido cambiando este nombre porque en realidad si uno piensa no es tanta flora, hay bacterias, ¿cierto? Hay hongos en nuestro intestino y también en nuestra piel, o sea, nosotros convivimos todos los días con hongos y con bacterias. El problema es que muchas veces estos tienden a crecer o proliferar en forma desmedida y depende mucho de lo que comamos y también de factores que están en nuestro entorno, factores ambientales. Entonces, en un tiempo se hablaba de flora intestinal y lamentablemente, y esto lo voy a decir en forma muy personal, mi opinión personal, en el tema de nutrición se encasilló tanto todo a solamente contar calorías sin importar el impacto de lo que comemos sobre nuestro cuerpo que ha llevado a que una población, la mayoritaria, esté perdiendo su salud. Porque el efecto calórico, el impacto de las calorías sobre las personas no es lo más importante que debemos considerar. También tenemos que considerar factores como, por ejemplo, y ya muchos lo saben, los carbohidratos, el contenido de azúcar, el contenido de sodio, las proteínas, tipos de grasa, toda esa información que al final la gente va aprendiendo para poder, por ejemplo, leer una etiqueta nutricional. Entender qué es lo que sale ahí en esa famosa tabla nutricional y los ingredientes que aparecen ahí. Y ahora entonces también ha aparecido este tercer eje, o sea, si lo vemos como ejes, primero las calorías, después fueron los nutrientes, macros y micronutrientes, vitaminas, minerales son los micros. Y ahora aparece este tercer eje que se refiere a lo que es la flora intestinal o la llamada microbiota o microbioma también le llaman algunas veces. Entonces, todo eso va de la mano de que nosotros estamos viendo afectado nuestro cuerpo y nuestras funciones vitales por esta microbiota. Entonces por ahí alguien me dice, ¿cómo podemos controlar el número de carbohidratos al consumir fermentados caseros en keto? Ni siquiera deberías preocuparte por eso. Ni siquiera deberías preocuparte, porque de verdad no tiene tanta importancia la cantidad de carbohidratos, porque si están fermentados, los carbohidratos desaparecen, se fermentan, ya dejan de ser en sí carbohidratos. Ahí Hola, está hola, mi querida doctora. me resultó. Oye, está haciendo un relleno ahí que estaba digno de la televisión chilena. Ni te explico el relleno que estaba haciendo. Sí, Región. le estaba contando a las personas un poquito de la historia de esto que viene de la flora intestinal, que ha mutado el nombre, ya que hay como tres ejes. Primero era como contar calorías, después el eje de ver nutrientes macro, micronutrientes, y ahora empezamos como a hablar nuevamente de esto que se llama flora intestinal, o que ahora se ha llamado microbiota o microbioma, y ha ido cambiando el nombre. Entonces, Claro. bueno, ya te presenté, dije, vamos a hablar con una médica funcional maravillosa que es de Concepción, que es chilena, ya, así que somos... El nombre es raro, pero soy chilena. sí, bueno, cosas que pasan, así que eso, acuérdate que en Chile, oye, que me veo morena al lado tuyo. Que yo soy paliducha. Y yo aquí que es estoy invierno. negra, ¿ok? Sí, estoy Claro. negra. Bueno, comencemos. Habíamos planteado y expliquémosle a las personas primero qué es lo que es la microbiota en sí, qué es lo que definiríamos como microbiota. Ya. Vamos. Voy a tratar de hacerlo bien fácil para que sea más comprensible. Si no, yo Antiguamente se te pensaba. ayudo. Eso, perfecto. Se pensaba, nosotros teníamos la flora intestinal y que vivía en nuestros intestinos, y se pensaba que nosotros éramos su ecosistema y nada más. Nosotros eran como unos bichos que vivían en nosotros y sería todo.
Hoy en día se han dado cuenta, tenemos muchas más herramientas diagnósticas y de investigación, que no. Esos bichos efectivamente son parte de nosotros, pero interactúan con nosotros, o sea, es de aquí para allá y de allá para acá, o sea, es completo. Y que esos bichos hoy en día se llaman microbiotas, porque se han dado cuenta, antiguamente también pensaban que la flora bacteriana eran bacterias, y hemos visto que no, que son bacterias, protozoos, hongos, arqueas, un montón de distintos tipos de microorganismos, hasta virus, nuestro viroma, que interactúan con nosotros, ¿ya? Que es casi un órgano más, como los pulmones, el sistema respiratorio, nuestra microbiota es un órgano más de nuestro sistema. Oye, ¿Ya? qué bien. Y esa microbiota se ubica mayoritariamente en el intestino y se forma en nosotros en el embarazo, cuando estamos dentro de la guata de la mamá, en el canal del parto, dependiendo de la vía que sea, y los 2 a 3 primeros años de vida. Ya esa es nuestra semilla microbiota que se llama, y con esa microbiota, como a los 3 años, se sella, entre comillas, y nos acompaña el resto de nuestra existencia. Todas esas poblaciones de bichos que llegaron con nosotros. Ahora, nuestro mayor reservorio y la mayor cantidad de microbiota está a nivel gastrointestinal, pero tenemos microbiota en la piel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos acné, por ejemplo, ese acné viene de la guata. De alguna forma nuestra microbiota está desregulada y la piel lo refleja. Tenemos microbiota a nivel pulmonar, tenemos microbiota a nivel urogenital, ¿ya? Cuando hay muchas infecciones urinarias que no se han podido controlar, hay que mejorar la microbiota gastrointestinal antes de seguir dando antibióticos a pasto, ¿ya? Exacto. Y eso, Sí, no, y te iba a complementar que también obvio. en el caso de las mujeres se da muchísimo de los típicos hongos vaginales, pero que a veces el más conocido como la cándida, ¿cierto? Y que como que todo el mundo la quiere destruir como un enemigo terrible, pero sucede que convivimos con ella, como dices tú, hay una simbiosis ahí, Es parte hay un trabajo de en nosotros. equipo, claro, y que no podemos eliminarla a cero, es como que no, la quiero quitar de mi vista, pero es que si perdemos toda nuestra flora, también nosotros podemos tener muchos problemas. Claro, bueno, en experimentos científicos han tratado de aniquilarle la flora bacteriana a ratoncitos y esos ratoncitos no viven, se mueren. En pocos días se infectan y se mueren. No podemos vivir sin microbiota. Esa microbiota genera metabolitos, genera hormonas, genera un montón de cosas. De hecho, parte de los estrógenos están a nivel de la flora intestinal. Mujeres que tienen exceso de estrógeno, hay que controlarles la flora gastrointestinal, la microbiota, ¿ya? De hecho, el conjunto de genes de nuestra microbiota, considerando por una célula, Josefina, tuya, deben haber 5 a 10 bichos de tu microbiota. Somos más bichos que personas. O sea, no estoy sola. Claro, nunca en la vida vamos a estar solos. Pero si me siguen billones. Si consideramos todo ese material genético que nos aportan estas bacterias, estos bichos, estos protozoos, hongos, ¿ya? Ese microbioma se llama, microbiota son los bichos, y el microbioma es un material genético que nos aporta a nosotros en todas las cosas que produce, ¿ya? Qué interesante. Generan enzimas, generan productos que nos ayudan a nosotros a degradar y alimentarnos de los alimentos que comemos. Si no tuviéramos microbiota, no podríamos obtener ciertos nutrientes de lo que consumimos, por ejemplo. Entonces, es muy importante tener una microbiota sana, saludable. Exacto, Entonces, exacto. Yéndonos por esa rama, José, tú que te dedicas a la alimentación cetogénica, a la alimentación low carb, ¿qué experiencia has tenido con tus pacientes en cuanto a los cambios que han tenido en su microbiota? Permiso. Sí, adelante. Mira, yo también tengo aquí para tomar, pero mira lo que me da las chulerías que me encuentro, por Dios. Con palta, qué cosa claro, más linda. Sí. Tú me guacamolas, está al revés, pero tú me guacamolas, pero esto es la tapa, ¿viste? Ahí está. Genial. No podía ser menos. Yo te llevaré uno cuando vaya para Chile. Mira, en general, en la alimentación cetogénica voy a hablar de un antes y un después. Muchas personas llegan por el problema de que quieren bajar de peso, que es el más típico, pero empezamos y por la experiencia, digamos, más clínica, a ir investigando, empezamos a notar que vienen muchas personas con problemas de microbiota,
vienen con la microbiota completamente alterada, y cuando uno empieza a hacer preguntas, empieza así como, y te cae mal esto, y a veces se hinchan de tomar agua, o hay alimentos que le producen mucha hinchazón, le producen gases, o tienen infecciones, digamos, recurrentes, ¿cierto? Infecciones urinarias recurrentes, o incluso hongos vaginales o problemas de la piel. Entonces, claro, con la experiencia hemos visto que cuando las personas se adaptan o deciden seguir una alimentación cetogénica, cambia todo este microbiota, se empieza un poco a regular y no un poco, bastante, y es porque, claro, tú estás dejando de lado muchos alimentos que además de inflamatorios, estos bichitos los aprovechan y fermentan. Entonces Y además hay muchas siempre, cosas que dañan esa microbiota, complementándote, exacto, las retiramos. exacto. Entonces, ya el momento que dejamos de consumir alimentos que nos van a dañar desde el punto de vista intestinal, estómago, ahí nos podemos tal vez sí o no meter con el tema de la Helicobacter pylori, por ejemplo, que también hemos tenido muchos casos. Entonces, nosotros hemos visto que con una alimentación cetogénica hay mejoría. ¿Por qué? Porque se eliminan alimentos que son muy agresores para la microbiota. Y en ese caso aprovechamos, mira, los autoinmunes también ahí, que también es un factor, una población, digamos, que también va muy bien estos cambios. Y hoy otro que voy a mencionar que la gente no toma en cuenta, están relacionando incluso la depresión con un Salud mental. desequilibrio de la microbiota, y también keto al cambiar la alimentación, al conseguir el consumo de las proteínas en las cantidades adecuadas, con las grasas saludables, y mejora esta microbiota, también se va a sanar a nivel de salud mental. Y por eso aprovecho esta oportunidad para recordarle a las personas que nos escuchan que una alimentación cetogénica no significa que sea solo alta en grasa y comer mucha grasa, sino que es alta en la cantidad de energía que yo saco de la grasa. La grasa es muy energética, pero tiene 4 Y pilares. yo quiero ahí Dime. complementarte que algo que dijiste para que no se nos vaya, Sí, de cuando aumentamos las proteínas, aumentamos la grasa en salud mental. Acordémonos que nuestro cerebro y nuestro cuerpo, en general las membranas celulares, son grasa. Si yo no consumo grasa, la calidad de mis membranas celulares es penca. Y si como grasa penca, esas membranas son más rígidas, no se mueven y son más sí. malas. ¿Para qué decir el Entonces, tema del colesterol? Que eso podemos complementarlo enseguida. Pero vamos a hacer otro recordarle a las live. personas, claro, y que porque es todo un temazo, recordarles que no es llenarse de grasa, sino que es la proteína con la grasa saludable, que es los huevitos con su grasa saludable, ¿ya? Y que si ustedes necesitan saciedad, agreguen proteínas que tienen su propia grasa, que pueden comer verduras, pueden comer hortalizas. Acá no estamos hablando de una dieta carnívora, porque yo sé que hay gente que es carnívora, pero estamos tratando de dar cuál es la estructura de una alimentación cetogénica básica, digamos la básica: proteínas, grasas saludables, verduras, hortalizas, dejar de lado todo lo que es ultraprocesado, o sea, todo lo que venga en una bolsa y tenga un montón de ingredientes que ustedes no puedan pronunciar, déjenlo ahí en la Letras estantería. y números. Y además, claro, aceite de coco, y consumir las sales y los minerales necesarios. ¿Sí? Hay varias cosas que se pueden entonces hacer y que todo ayuda a mejorar la microbiota. Ahí Entonces, me cuelgo un poquito. He sí, no sé, recibido pacientes, no, yo me cuelgo de lo que estás diciendo, he dale, pero recibido por pacientes supuesto. y que tienen la microbiota hecha pebre, no han bajado de peso, pero si yo estoy haciendo una dieta cetogénica hace un mes y no he bajado 1 gramo, a ver, ¿qué comiste? Y se alimentan de embutidos, de salchichas, de salame, de mala calidad, porque también Sí, tenemos embutidos de buena calidad, de queso crema, exacto. que de queso crema tiene bien poco, las carrageninas y todas las cosas que Sí, tienen también son importantes. Entonces, sería bueno si nos puedes ayudar a diferenciar entre o sea, qué tipos de keto tenemos, porque la gente igual se basa en las redes sociales y en general hay sí. mucho keto muy sucio, entre comillas. Entonces, ¿hay diferenciar esos Sí, ketos?
Sí, yo siempre, a mí me preguntan, es que yo hago keto limpio, keto sucio. Para mí, o haces keto o no lo haces. Así Claro. es simple, Ujú. va a sonar un poco duro, pero yo sé que en la realidad, especialmente de muchos países latinoamericanos que no tienen mucho acceso a una variedad de alimentos, yo a veces, Ujú. y lo he dicho en muchos live, por ejemplo, si tienes que comer salchicha en vez de comer pan, prefiero que comas la salchicha, De pero todas maneras. siempre hay que Ujú. optar por la mejor calidad del producto y de grasa de buena Eso. calidad. Ujú. Ejemplo, a mí siempre me gusta explicar con ejemplo, que es lo que tú decías. Por ejemplo, el caso del queso crema. El queso crema tiene grasa, pero también hay que mirar los ingredientes de que si tiene mucho ingrediente raro, hay que dudar Ujú. de la calidad de ese queso crema y también tiene Ujú. carbohidratos escondidos. Entonces la persona empieza a comer todas estas cosas que tiene carbohidratos que al ir sumando, 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 te excedes en cantidad. Y lo peor, que como comes mucho para llegar a un número de grasa, entonces también te pasas por donde sea. Entonces, ¿qué tiene que ser la grasa lo más pura posible? O sea, mantequilla, aceite de oliva, aceite de Eso. coco, ¿cierto? Puede Ujú. ser hasta manteca de cerdo para cocinar, pero que sea grasa de lo más, la mayor, incluso, voy a decir tal vez una cosa extraña, el aguacate o la Ya. palta tiene grasa, Sí. pero la cantidad de grasa no es tan alta, no es tanta grasa como uno se puede imaginar. Es una grasa buena, ¿ya? Pero yo no puedo basar mi alimentación en solo comer palta o aguacate porque si no tendría que comer mucha cantidad para llegar a la cantidad de grasa que mi cuerpo requiera. Así que bien Claro. formulada quiere decir que son grasas de buena calidad, ¿ya? Perfecto. Si yo me meto Ujú. a comer con productos alimenticios que tienen y que prefiero comer queso crema, comer mantequilla, ya la pifiamos. En resumen eso, ya Sí, la eso, pifiamos. eso lo Ah, acaba de sí, dar en el clavo que yo quería que se entendiera en la audiencia, en los que vean este video sí, después, que si hacemos una keto, sí, hagámosla bien hecha y consumamos cosas. Un pan de mantequilla cuesta un poquitito menos, yo creo, que el pan de queso crema, te va a durar mucho más exacto. y son grasas de mejor calidad. Entonces, también saber elegir, saber priorizar qué voy a Claro, comer. Es mucho más palatable, más rico el queso crema, estamos de acuerdo, pero la mantequilla sí. te va a hacer mejor. Claro, que quede claro de que yo no puedo, y es una cosa que yo hago en mis grupos de apoyo, es Ujú. decirles que, a ver, ustedes no pueden compensar como, me quedó corte de grasa, me relleno, ni que fueran el pavo de Año Nuevo, y se van a rellenar con la primera grasa que pidan por ahí. Voy a meter queso crema, voy a meter algún embutido de mala calidad, una mortadela, que yo la encuentro fatal, las mortadelas a mí no me gustan. ¿Ya? O no le pongo más aguacate, pero es que el aguacate es rico, pero no aporta tanta grasa como nosotros pensamos. En ¿Ya? ese Es sentido, ustedes buena, en España tienen mucha mejor variedad de queso a mejores precios y de embutidos. sí. O sea, Bastante. de hecho, yo he tratado de enseñar y creo que pronto voy a poder hacer algo nuevamente de que hice hace unos años atrás, que es justamente explicar un poco la diferencia en los tipos de quesos, porque hay quesos Ujú. que son sumamente grasos y tienen poca proteína o menor cantidad de proteína, y hay otros que al revés, tienen más proteína que grasa, entonces hay que aprender a ver en qué equilibrio caemos para Y poder hacer aquí, una buena elección. y aquí en Chile hay quesos que tienen hasta papa. No, Entonces la de cantidad todas de maneras. carbohidrato también se nos escapa. O Entonces la sea, lectura de esas etiquetas es fundamental. me quitaste la palabra de la boca, la lectura, aprender, es que me encanta de verdad, Kim, porque entender de que tenemos que hacernos cargo de lo que nos llevamos a la boca, que tenemos que tener una alimentación consciente y parte de esa alimentación consciente significa empoderarnos y leer, no solamente juntar letras, Ujú. leer qué cosa Claro. tiene lo que voy a comer y si Ujú. hay una palabra rara que no tengo idea qué significa, tiene muchos aditivos conservantes, déjela de lado. No quiere Ujú. decir que de repente la coman, pero Que, no basar la alimentación que en no eso. sea habitual. Absolutamente de Totalmente, acuerdo. Mm. totalmente. Sí, así que lo que te iba a preguntar, ¿podemos mejorar la microbiota con otros tipos de dietas que no sea keto solamente? ¿Ya? Sí, creo que sí se puede, ¿ya? Ujú. Sobre todo la dieta low carb, que es como la prima hermana de la dieta cetogénica.
¿ya? Ahí es como ya un conteo más de los macros de los carbohidratos y nos excedemos un poco, no alcanzamos la cetosis propiamente tal, aunque cuando llevamos tiempo en una dieta low carb y hacemos un ayuno un poquitito más prolongado, vamos a tener unos bonitos cuerpos cetónicos dando vueltas. No es propiamente una dieta cetogénica. Y una dieta low carb, por excelencia, entre comillas, saca bastantes grupos de alimentos que nos dañan la microbiota, por un lado, y que tienen muchos carbohidratos, entonces como el pacto, entre comillas. En general, yo creo que para mejorar una microbiota es muy bueno retirar alimentos que la dañan, ¿ya? Y que dentro de ellos las principales y que están muy metidos en la psique de nuestra población son las legumbres, que siempre dice que son altas en proteínas. Y en ese sentido la propaganda y los eslogan y todo quedan muy grabados en el disco duro. Totalmente. Entonces las legumbres son malos alimentos, son nutricionalmente muy poco densos. Y por otro lado, los cereales, ¿ya? Históricamente, evolutivamente, han sido cereales, o sea, alimentos de subsistencia, nos han permitido crecer como especie, aumentar el número de personas que somos, pero nos han enfermado mucho más, ¿ya? Es cosa de ver la historia de Egipto, que los faraones se comían las carnes y el resto del pueblo los cereales, ¿ya? Por algo es. En las sociedades cazadoras recolectoras de hoy en día, los Asda en África, etcétera, el hígado, la carne, las cosas como más nobles se van a las embarazadas y a los viejitos porque saben la cantidad de nutrientes que tienen. Entonces el animal, hemos crecido, yo lo siento, el tema vegano, el tema del vegetarianismo también, es un tema que está de moda, es un tema que va más allá por ideología que por lo que somos como especie. Somos personas hace muy poco tiempo, pero hemos sido humanos miles de años. Somos una especie primero. Entonces esos alimentos, los cereales y las legumbres, nos dañan la microbiota a personas sobre todo muy susceptibles, y más aún los cereales actuales, que están llenos de pesticidas, son transgénicos, han sido modificados genéticamente, entonces hay que tener ojo. Ahí yo quiero introducir el tema de los antinutrientes, que no mucha gente los maneja. Las plantas muy bueno. tuvieron dos mecanismos para salvarse, entre comillas. Los animalitos corrían y se escapaban de nosotros, los que no se tenían patitas, claro. Tienen patitas y arrancan, pero la planta no. Los que no se escaparon iban para el puchero y no comían. Exacto. Las plantas no. Entonces las plantas hicieron dos cosas. Uno, se volvieron venenosas, pero esa planta venenosa se extinguió porque el animalito que se la comió no le avisó al del lado, no te la comas, se murió. Entonces no fue un buen mecanismo de defensa. Y el otro mecanismo de defensa fueron los antinutrientes. Empezaron a hacer moléculas y sustancias que a ellas les servían mucho como plantita, pero al que se la comía lo hinchaba, le dolía la cabeza, se sentía mal, entonces le avisaba al del lado, ¡ey, esa no! Entonces así fueron subsistiendo y mejorándose. Claro. Entonces, eso tenemos que aprender. Nosotros como especie tampoco hemos aprendido mucho, que si yo como lenteja, o el típico caso de los porotos con rienda, que me hincho como sapo, una comida no me debería hinchar de ninguna manera. Ese es algo que te iba a comentar, porque en general se ha vuelto ya como de algo de conocimiento público, que tú comes ciertos alimentos, y puedo mencionar, aparte de las legumbres, lo que hablaba recién, coliflor, brócoli, incluso algunos espárragos, ¿ya? Que a las personas les hincha, le provoca gases y se ha hasta normalizado. Es como un poco lo que pasa con la glicemia, cuando las personas dicen... El repollo hincha, pero entonces deja de comerlo o come menos cantidad o aplica algún proceso como para que no te provoque hinchazón, porque algo te está diciendo, pero uno como es porfiadito dice, no, yo voy a seguir comiendo, no importa que me muera explotando, pero voy a comerlo porque me gusta. Pero hay una cosa que tú mencionabas y me gustó respecto de, bueno, en general de la densidad nutricional y que te quería aportar, porque justo ayer me llega una de estas típicas noticias de periódico, que aquí en España se usa una legumbre que se llaman altramuses, el altramuz. No, yo no la conocí acá, la he probado, porque siempre yo pruebo de todo, lo que venga. Entonces, son una legumbre y decían que casi era como porque el año de los superalimentos, todos los años hay un superalimento. Entonces hablan de los altramuses, que son maravillosos en proteína, fantástico en aminoácidos, tiene todos los aminoácidos esenciales y no sé qué, pero siempre se les olvida contar la otra parte de que, y son bajos en calorías, porque también te la vende por ese lado, pero no cuentan la parte del contenido de hidratos de carbono que tiene, y que para poder
equiparar un trozo de proteína animal con proteína vegetal, tendría que comer medio kilo diario o por comida Es y no hay insostenible. estómago que aguante. No tenemos un tremendo estómago para meter tanta cantidad de legumbres para equiparar. Entonces, y más encima los antinutrientes, y más encima hay que cocinarlos, y más encima hay que remojarlos. Hay un montón de cosas ahí. Por eso me Y gustó ahí combinarlos, y porque el perfil de combinarlo. aminoácidos Sí, con cereales, para tener un sí. perfil de aminoácidos un poquitito más decente. Exacto, y equiparar no es un equiparar de uno a uno, o sea, no por un gramo de lentejas, un gramo de carne, por decirlo. Claro. Y ahí hay una cosa que estaba diciendo mi amiga Milka Grossman, que le mando un tremendo beso porque fuimos colegas, trabajamos muchos años juntas, profesora de lenguaje, lectura comprensiva de las etiquetas. Ya, no emocional, como digo yo, porque la lectura emocional es como, ay, no, sí, esto pasa. Hay un nombre, pero rarísimo, pero ya pasa. O que no tengo idea qué significa. Hay algunas cosas que de repente incluso son algunos de estos llamados probióticos y hay otros prebióticos que aparecen en la información nutricional, pero que la gente ni siquiera los conoce. Nos identifica. Y hablando Claro. de eso, Ujú. José, Sí. que usan los probióticos, ¿qué opinión tienes de los pre y probióticos? ¿Podrías un Sí, poquitito explayarte en eso? exacto. Mira, en la tienda que yo trabajo, yo vendo algunos productos que son naturales, porque es una tienda de productos naturales, y algunos de ellos presentan probióticos, hay probióticos. Y he tenido la oportunidad de usarlos, especialmente en hombres, más que en mujeres, en hombres, porque vienen con una inflamación, que a veces son delgados, pero tienen panza de 6 meses de embarazo, que uno lo toca y parece una sandía que está ahí pero dura, y cuando uno les pregunta qué es lo que comen, se encuentra que justamente todo le hincha, todo le da flatulencia, y ahí he tenido la oportunidad de aplicar lo que son los probióticos con muy buenos resultados. Entonces, tengo distintos probióticos y en billones, porque tienen que ser una cantidad también importante cuando vienen Claro. digamos, de forma artificial, no natural. ¿Ya? Ujú. Entonces, en ese caso, cuando trabajo con cápsulas, intento que sea en un cierto horario, que hay que tomarlo en cierto momento de la comida, del día, para que hagan efecto. Yo por lo menos les hago que los tomen principalmente después de comer. Hay algunos, yo he tratado de buscar, algunos dicen que se toman en ayunas, otros que se toman en la noche, no sé, ahí podrías tú aclararlo como médica, Ujú. ¿cierto? Para ver cuál sería el mejor horario, pero siempre, a pesar de que les doy probióticos a tomar, les recomiendo probióticos naturales. ¿Por qué? Porque los probióticos naturales son el organismo en sí que está vivo y es el que quiero yo que llegue al estómago y llegue al intestino. ¿Ya? El de cápsula también nos va a ayudar en algún momento cuando es urgente, pero Ujú. hay que hacer parte de la alimentación todos estos productos que son fermentados con bichitos vivos. De Así hecho, es. estaba, antes que llegaras tú, que estaba en mi Ujú. sección de relleno, así, rellena, rellena, Perdón, la próxima no soy te, más no puntual. te, no te preocupes. Hay yo hice un post en mi cuenta de Instagram que hablaba y pregunté si sabía la diferencia de prebiótico con probiótico. Y hay una definición que a mí me encantó, que dice que los probióticos son los soldaditos que están Ujú. ahí a la lucha y los Ujú. prebióticos es la energía, es el alimento de los El alimento. soldados. Entonces, cuando nosotros comemos alimentos que tienen probióticos vivos, lo que estamos haciendo es comiendo a estos soldaditos para ayudar a digamos, una microbiota que está dañada. Entonces ahí, por ejemplo, la Sol dice, quiero Pero qué kéfir. Sí, maravilloso kéfir. alimento. Sí, Ujú. es que es muy bueno y especialmente cuando es hecho en casa. Y hay otros tipos, por ejemplo, está desde el chucrut, que es la col fermentada, el repollo Ujú. fermentado, los pepinillos en escabeche, hechos con, ¿cierto? Con vinagre, sin azúcar. Ojo, porque hay algunos que vienen con azúcar, les ponen azúcar, pero no es necesario que lleven azúcar. Entonces todos estos que son zanahorias en escabeche, pepinillos
fideos en escabeche, Ay, chucrut o repollo, col, como le quieran llamar en escabeche. Los quesos maduros, estos quesos azules que se les notan los bichos ahí, que están pataleando ahí, maravilloso. también. La kombucha me ha llamado la atención, acá en Sí. España está muy de moda, Ujú. pero se pasan, están vendiendo la kombucha a precio de oro y, y tú la puedes Yo, preparar en casa. ojo Ujú. ahí con las kombuchas. Sí, O sea, en general mira, los fermentados. Si yo sí, como dale, fermentado y te hinchas, ese fermentado no era para ti. Hay que reparar per- primero esa microbiota. perfecto, me encanta. ¿Ya? Uno. Dos, cuando ya esa microbiota está más o menos reguladita y empezamos a meterle probióticos, conviene, como dices tú, que me encantó, que sea de alimentos y no de pastillas. ¿Ya? Uno, porque Exacto. los alimentos me van a dar una variedad distinta de bichos. ¿Ya? Ujú. Yo hoy día me como Claro, un repollo, o sea, un chucrut, que yo puedo haberlo hecho yo misma o comprarlo en un frasco, pero cada sí. frasco va a tener distintas concentraciones de distintos bichos. Entonces Eso es siempre algo, le aporto claro, cosas distintas versus una capsulita que está sí. muy estandarizada, que es lo que tiene. En ciertos casos, Es, en depresión, en intestino irritable, después de usar antibióticos, esos inflamaciones, claro, probióticos en sí, capsulitas son fantásticos. claro, ¿Ya? En porque cuanto al es horario, rápido. no hay, sí, respondiendo a tu pregunta, el Sí, horario, la verdad es que no hay científicamente un consenso, yo lo he buscado perfecto, también hasta el cansancio, he ido a perfecto. varios simposios, Sí, no hay un consenso que diga a qué hora. En general, cada claro, fabricante investiga a qué hora es mejor su propia cápsula, y en general exacto. la gran mayoría es como en la noche cuando estás acostado, porque como estás horizontal podría llegar un poquitito más y durar más. O sea, Es como lo que se eso ha visto estaríamos en hablando por un mecanismo, o sea, mecánico. estamos mecánico, una cosa muy Ujú. física, más Sí, que para la metabolización o el aporte sí, fisiológico, es netamente no, mecánico. mecánico. Mira, ¿Ya? a propósito de lo que tú mencionas, y le quiero mencionar también a las personas que nos escuchan, por ejemplo, yo Ujú, creo que todos han escuchado hablar alguna vez de los lactobacilos o han ujú. escuchado hablar de los bífidus. Esos son tipos de bicho que está, tipo de... Acuérdense que la microbiota no es un bífido Son o un miles, lactobacilo, sino que miles de especies miles y y millones de subespecies especies. y de... Es como, yo lo comparo con la raza de perros, ya, hay perros, pero ¿cuántas razas hay? Hay montones. Entonces aquí también vamos a tener, pero montones de tipos de bacterias, de hongo, protozoa y todo lo que tú mencionaste al inicio. Entonces, cuando yo me como, por ejemplo, un yogur que tiene fermentos lácteos, estoy solamente proliferando o fomentando el crecimiento de solo ese tipo. Así es. Si yo entonces, por eso tiene que ser muy variado. Y aquí hay otra cosa que también menciono. El kéfir no es yogur, por lo tanto es un probiótico. Y por lo tanto tampoco hay que estarlo consumiendo matiné, vermú y noche todos los días como que fuera un postre, porque es como que fuera casi un medicamento. Entonces hay que ser Así es. sumamente juicioso en su 50 consumo. Yo siempre o 100 sugiero ml diarios eso. máximo. Sí. Yo le Y digo 50, pregunta aquí 100. Jenny, La que con Jenny qué dice con recomiendan qué recomiendan. alimentar los pajaritos. En los Es que pajaritos, los solo kéfir en leche, general son como kéfir, pajaritos son de leche. Hay otros leche, tipos de nódulos que son de té, claro. por ejemplo, ¿ya? Pero que son, y los de kombucha, el Scooby, Sí, ¿ya? sí, El kéfir en general se recomienda con leche. Hay algunas personas intolerantes a la lactosa que usan sí, esos mismos pajaritos, los lavan con agua mineral, porque si le echo agua de la sí, llave con cloro los mato, y exacto. fermentan un día, 24 horas, leche de coco, ¿ya? Sí, pero Pero mira, a hay que esos tener, pajaritos hay que alimentarlos con leche porque si no se mueren, ojo. por favor, que esta pregunta a mí me la han hecho en los 6 años que llevo metida en esto. El yogur kéfir no es yogur, es kéfir, así se llama. Ujú. Y lo que hace es fermentar la lactosa de la leche. Por lo tanto, si yo le pongo una leche sin lactosa, el bicho se va a morir. Que es específico. Entonces, los kéfir de Eso es leche se toman importante. solo con alguna fruta, da lo mismo. Sí, lo que pasa Ujú, es que lo ideal es que el kéfir no te lo tomes como que fuera un postre, ujú, sino que es como tomar un medicamento, porque es para mejorar la flora intestinal, ya porque tiene un tipo de bichito que va a la microbiota. ujú, Entonces, si yo, por ejemplo, en el día como kéfir,
queso azul, chucrut, kimchi, y qué sé, y voy variando, pepinillos, y qué Y sé, y son voy variando. cantidades Y chicas, no me voy a comer un bol de chucrut, el frasco de pepinillo, lo he visto. Sí. claro, Ojo, los también. frascos, Entonces, quiero agregar sí, que entonces, si en los ojo porque son ingredientes dice cantidades pasteurizado, precisas. eso, hay No, que, ¿qué pasa con el pasteurizado? Ahí. el proceso de pasteurización mata los vistos, entonces no obtenemos los probióticos que queremos. Lean las etiquetas, Exacto, nuevamente, exacto. comprensión de las etiquetas. ¿Ya? Solamente leche de... Da lo mismo el tipo de De leche. O mamíferos, sea, no mamífero, no le va a poner sí, leche de no puede ser almendra leche porque de no tiene almendra, lactosa. claro. Porque si no se te muere. Una vez yo me acuerdo, una persona que le puedo echar leche de almendra, es que se te va a morir el bicho. Pues si el bicho del kefir se alimenta de la lactosa de la leche. Puedes poner leche mamífero, como leche de cabra, leche de oveja, leche de vaca. Si tienes la bendición de conseguir leche de vaca del pie, de la pata de la, ahí, del pie de la vaca, le puedes Eso es lo colocar mejor de lo también. mejor. Sí. Claro. Kefir, Entonces, leantela, teniendo SIBO, no si el SIBO no está manejado. ¿Ya? Si el SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano y si yo le eso, agrego bacteria, es una bomba nuclear va. para tu pobre intestino. O sea, en ese caso lo que hay que hacer es al revés. En ese caso no puede, en caso de SIBO, que es la sigla de sobrecrecimiento bacteriano, que sea, no puede sumar prebióticos ni probióticos, porque le vas a estar, o sea, en general, si consumes probióticos, estás agregando más ejército, más soldaditos. Y si comes prebiótico, le estás dando más comida a los soldaditos que ya tienes sobrepoblado. Entonces hay que, como dice la doctora, hay que equilibrarlo. Entonces, no se recomienda. ¿Y qué recomendarías en ese caso, Kim? En el caso de SIBO, primero tratar el SIBO. ¿Ya? Hay que ver, ahora voy a sumarme las dos preguntas que hay del SIBO y del colon irritable. Por favor. Los humanos somos muy adictos a clasificar, a tener todo clasificado, dónde va esto, dónde va lo otro. Entonces, al principio decíamos que cuando la microbiota estaba bonita, estábamos hablando de eubiosis, en equilibrio. Y cuando no estaba bonita, estábamos en disbiosis. Pero como queríamos buscarle la Claro. quinta pata al gato, empezamos a buscar, y estas disbiosis hay de distintos tipos. Está el SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, pero de ahí también se deriva el IMO, que es un sobrecrecimiento de arqueas productoras de metano. Tenemos un sobrecrecimiento Exacto. fúngico, que se llama SIFO, en donde predomina la cándida. Tenemos el colon irritable, en donde la disbiosis no está en el intestino delgado, sino que está en el intestino grueso generalmente. Entonces, a Exacto. la larga, yo creo que el concepto que se queda aquí es que mi microbiota no está en equilibrio, está en desequilibrio y tengo que arreglarla. Para Exacto. eso, generalmente se Exacto. usan protocolos que usan mucho las R, 5R, 3R, las R que sean, pero Sí. que van en el contexto de limpiemos, saquemos lo malo, ayudemos, ¿ya? Claro. Y después reparemos el intestino, que probablemente también está dañado por este sobrecrecimiento, por esta desregulación de la microbiota, y una vez que limpié y reparé, yo repoblo y le doy prebióticos y probióticos a esta microbiota, ¿ya? Entonces, Mira, kefir en colon irritable o SIBO en las primeras etapas, no, no. nunca, Y ¿ya? mira, te quería justamente hablar un poco de lo que estás mencionando, que es bueno que lo mencionas, porque me tocó un caso de una persona que me dijo que tenía SIBO y de repente veo lo que está comiendo y estaba comiendo un montón de alimentos que para mí no calzaban con alimentación para SIBO. Entonces, pero tú no tienes SIBO. No, pero yo ya me tomé el antibiótico. Entonces como que me quedó en la cabeza resonando de que, claro, le encontraron SIBO, le dieron antibiótico. Pero ojo, el antibiótico ataca las bacterias. ¿Y qué pasa con los hongos? ¿Y qué pasa con los protozoos? ¿Y Sí. qué pasa con las otras variedades que tenemos? No pasa nada. ¿Y qué pasa con el mecanismo que lo produjo? El SIBO, al finalmente, o la disbiosis es un epifenómeno de algo. Mm, Algo hizo que yo terminara en una desregulación de mi microbiota. Si yo no manejo exacto. ese algo, si no lo descubro, si no voy a buscar, a veces y muchas veces, mucho más que un algo, son muchos algo, Muchos si algos. no lo identifico, ya no voy a curar nunca ese SIBO, o bien ese SIBO va a recurrir y voy a usar antibióticos y antibióticos. Entonces hay pacientes también que he tenido que 2 o 3 veces al año, no, si me tomo mi antibiótico y estoy bien.
pero no es la idea vivir así, o sea, que al no final la solucionaste. medicina integrativa, claro, la medicina Claro. integrativa pasa de nuevo a ser medicina alopática y en vez de darte medicamentos te doy suplementos, que tampoco es la idea. Entonces hay que solucionar Claro, con es que estilo de sabes vida. que sí, o sea, yo creo que las personas tienen que entender que la microbiota se enferma y es un ejército que se enferma y hay que cuidar a cada uno de estos miembros. Entonces, si yo a una persona que tiene SIBO le doy un antibiótico, la persona se toma el antibiótico y cree que porque, me lo dieron, voy a inventar, porque no me acuerdo, 10 días tomando antibiótico. Eh, pero después voy a volver a tomar leche entera con lactosa, voy a volver a comer pepinillos, voy a volver a comer coliflor y brócoli y voy a volver a comer un montón de cosas que son, pero básicos para alimentar la flora intestinal y después digo que no sé qué me hincha todavía no sé, Claro. pero si Ya he hecho de todo. no solucionaste nada, ya, o sea, no solucionaste nada. Entonces, es importante que nosotros entendamos que así como una persona, y esto voy a hacer el otro parámetro, ¿sí? Especialmente porque hay muchas mujeres también escuchándonos, pero si tú como mujer tienes hongos vaginales, te tienes que colocar un medicamento que sea un antimicótico, pero tienes que darle el tiempo para que eso haga efecto. Por otro lado, si una persona toma antibióticos y se destroza cierta parte de la microbiota, como bien decías tú, hay que reponerla. Por eso hay personas que si toman antibióticos le dicen tómeselo con comida para que no impacte tanto las mucosas, no destruya tanta. Porque acuérdense que los antibióticos no son específicos, la mayoría no son No específicos. Los discriminan. antibióticos atacan, es como bomba racimo, yo digo, ataca todo, barre con todas las bacterias, sean buenas o sean malas. Entonces, por eso hay que tener cuidado de no automedicarse con antibióticos especialmente, sino de que sea solamente lo justo y lo necesario. Entonces, cuando las comidas te caen pesado, ¿qué sería lo que tengo? Amiga María Eugenia, tengo malas noticias. Puede ser desde un cáncer a la uña hasta, no sé, un SIBO. O sea, no podemos llegar y nosotros, ni siquiera la doctora, Ay, llegar y por lo que no, tú no, pues dices, sería darte un irresponsable diagnóstico. y poco Sería ético. súper poco ético. Entonces yo creo que en ese caso hay que hacer un detalle en lo que tú tienes y ahí te puedes comunicar con la Kim, ya ¿Ves? que ella es O con la doctora y José. atiende, o conmigo que soy dietista, y ahí te hago una serie de preguntas y si es necesario ver una analítica, se hacen las analíticas para poder hacer un diagnóstico, si no sería irresponsable, casi al nivel de querer leerte el tarot a través de esta cuestión. ¿Ya? Y espero que lo tomes Así es. de muy buena forma lo que estoy diciendo, porque es muy común que la gente te escribe, me duele una uña, ¿y por qué será? Y hay un montón de razones, ¿ya? Y por eso no queremos ser irresponsables. Ujú. Mira la Sol, lo que está comentando. Yo he vuelto a comer brócoli, coliflor, gracias a la doctora Kim y a la Cata Valdés. Oye, sí, un saludo a la Cata recién, estaba ahí mandando saludos a las dos. Sí, Sí, esa es la idea. Hay alimentos que tienes que sacarlos si es necesario un para que tu tiempo soldado para se reparar. reponga. Ujú, Tiempo, ser pacientes con esto, ser muy, muy pacientes ujú. y después se van introduciendo poco a poco. Yo conozco gente que le hace hasta hinchazón la palta, ¿En pero serio? que tiene, Sí. pero Ujú. provoca problemas. Y hay mucha gente, yo engordo con respirar. Lo he escuchado. Yo respiro y engordo. La Y gente ahí que le tiene echan la muy... culpa a la tiroides. Sí, es que tengo la tiroides. Tengo Sí, tienes toda la tiroiditis. razón del mundo. Pero Sí, es verdad, sí. hay gente que dice tomo Pero agua y engordo, debe ser la mm, tiroides. Y a veces, a claro, porque la veces la microbiota no... tiroides está, pero es por la Sí, microbiota. O sea, ahí alguien sí, comentó yo los autoinmunes. Efectivamente, las enfermedades autoinmunes hoy por hoy se postula que tienen una base, todas, artritis reumatoide, psoriasis, tiroides, de sí, Hashimoto, todas vienen del claro. intestino. El tema es que mi intestino se permeabiliza, se agranda, el intestino es como un colador, yo dejo pasar ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Y el problema es que de repente ese colador, los hoyos se agrandan y dejan pasar de Exacto. todo. Y ahí se forma un ambiente autoinmune, y Sí, según mis propios genes, que sucumbo. Tiroiditis de claro. Hashimoto, artritis reumatoide de las articulaciones, con Sí. distintas cosas. Toma agua y engorda, claro. Y verdad, Sí, sí, lo de la es tiroides es verdad. típico. Pero ¿saben qué? Le voy a dar una experiencia, mi experiencia, para que vean. Eh, Como yo estoy trabajando
en otra ciudad cercana y no tengo para hacerme un café o algo, pasaba a comprarme un café a alguna cafetería y pedía con crema y no tenían. O sea, antes era común y ahora nada. Entonces, solamente puede ser café con leche. Vale, café con leche entera, por favor. Y mucha gente me miraba raro porque está de moda acá tomar la leche de avena. Disculpa, pero es una mierda en un No es palo. leche. Pero no es leche esa cuestión, es pasto, agua con sabor a pasto. Entonces, llega y pido leche entera. Vale. Café cortado y largo de café, corto de leche, para que sea menos leche. Te juro que me llené de acné de nuevo. Y yo a mi La edad con caseína, acné, toda además esta que la parte, leche, tú dijiste dije, se algo, si corta la leche. puedes tomar leche al pie de la vaca, es otra leche que el pie de la caja. Esa caja es cualquier cosa menos leche, Sí, es un fluido raro, exacto. pero que ha pasado por miles de procedimientos, mantequilla, esos que dicen que son sin lactosa, les ponen una enzima artificial, eso es cualquier cosa. Y claramente te vas a llenar de acné si es que no haces alguna otra cosa, te puede dar hasta diarrea. La Exacto, no, y distensión yo abdominal durante el día no es normal, en ningún no, caso. en ningún caso. Mira, esto es similar a lo que una vez me enseñó mi médico broncopulmonar, cuando a mí me diagnosticaron asma a los 30 y tantos años. Él me dijo, cuando tú te levantas o estás en la noche durmiendo 6, 7 de la mañana y te da por toser, 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 eso es asma. Es un indicio de asma, hay que tener ojo. Y yo con la alimentación keto lo revertí, o sea, yo no tengo problemas de asma. Venía de tu Pero intestino. exacto, entonces hay muchas cosas. El hígado graso, tenía acné en la espalda, pero terrible, con marcas que mi marido el otro día me dijo, ¿sabes qué, amor? No tienes ni siquiera una cicatriz en tu espalda, nada. Y a mí mira, usar este tipo de escote yo no lo usaba porque a mí me da vergüenza que me llenaba de espinillas y todo esto. Entonces, ahí entendí que era más que el hígado, era el intestino el que estaba con problema. Entonces, eso que dice la amiga acá, la distensión, sentir como el ombligo tirante, no es normal. Tampoco es normal andarse tirando peos todos los días. Tampoco es normal de que uno sienta la panza pesada, ¿ya? Y en realidad yo creo que siempre hay que observar. Lo primero que les digo, No, y observen, desabrocharse hagan el una lista. pantalón después de comer. Eso, el botón asesino que Un llamo yo, está clásico. así, a punto de reventar. Me va a llegar al ojo. Ya, entonces, por favor, hagan una lista más o menos de qué es lo que comieron y vayan descartando qué cosas podrían haberles inflamado. Intenten hacer ese ejercicio, ya, mientras tanto van a un médico, un especialista, porque si eliminan el alimento agresor, les va a ir fantástico, Muy les va a ir fantástico. fabuloso, ¿sí? Entonces, esa es como la invitación. Y bueno, entre cosas que uno lee por ahí, que justamente me llegó otro artículo, porque me encanta, así ¿Ya? siempre me llega información, que justamente hablaba de que de los 7 alimentos que son los mejores que tomar probióticos y que incluso algunos médicos acá en España ni siquiera, o sea, los están recetando, más que la pastilla, están recetando, por lo que hablamos recién. Creo que las cápsulas es muy buena en casos muy puntuales, cuando se requiere una terapia de shock, por decirlo de alguna manera, pero que los alimentos que son probióticos porque tienen este ejército. Y hablemos un poquito, como antes de terminar, que estamos... ¡Uy! Me corrió la cámara, amiguita, ahí está. Eh, eh, hablemos un poquitín del prebiótico para que la gente entienda. Ya dijimos que el prebiótico es la comida de este ejército. Así es. El prebiótico también es importante que lo consumamos porque es la comida. Por ejemplo, hay algunas fibras, que es las más conocidas, yo creo. Las fibras, que están las solubles y las insolubles, es la comida de estos bichitos. Entonces ahí caen los mucílagos, que son esta baba que sale con la linaza, ¿cierto? Toda la linaza. Que decía, La chía también le sale esto, la fibra de frutas, de verduras, los fructooligosacáridos también son un tipo de prebiótico. Y hay uno que me gusta mucho y que poca gente lo conoce. La mantequilla tiene ácido butírico. Y el ácido butírico es alimento de la flora intestinal. Va directo a la flora intestinal.
¿ya? Es un alimento para los enterocitos, para las células que recubren el Sí, intestino también. claro, porque hay que tomar en cuenta que la flora intestinal, la microbiota que llamamos ahora, Ujú. se alimenta de la fibra, pero tiene que hacer un proceso de transformar parte de esta fibra en Ácido. este butirato, ácido butírico, Ujú. ¿cierto? En forma muy simple. La mantequilla ya viene con el ácido butírico, directo, y pasa entonces Así es. a la Y es flora. Así una que de la las mantequilla cosas es muy por las buena, cuales la ¿sí? alimentación cetogénica y sobre todo la keto carnívora no tiene ni un problema con la microbiota a la larga, porque si bien Exacto, los enterocitos, una de sus fuentes de energía es el ácido butírico y son los ácidos sí, grasos de cadena media, y la dieta cetogénica los produce solos, entonces no necesito que mis bacterias lo produzcan. Entonces, también, nuevamente, exacto. dieta cetogénica en cuanto a microbiota va muy bien, van de la mano. Sí, entonces yo creo, y creo ¿No? como una buena sugerencia, que si hay alguna persona que está teniendo problemas de microbiota, intente con la alimentación cetogénica, y si tiene sobrepoblamiento de bacterias, lo que menos debe comer es Probiótico. nutrientes de las bacterias, o sea, todas estas fibras, incluso una dieta carnívora, yo creo que para personas que tienen enfermedades autoinmunes en general, estoy generalizando, va muy bien por esto, porque como retiramos toda la Sí, fibra, retiramos todo lo que es absolutamente. encurtidos, que pepinillo, y sacamos todo lo que pueda alimentar la microbiota, va muy bien para regularla, y después ir haciendo la introducción de estos alimentos poco a poco. Hablando de pre y probióticos, yo quiero hacer un Dale, pequeñísimo alcance. Cuando uno toma sí, probióticos, en la cajita, de nuevo, leamos las etiquetas, dicen que tienen inulina y fructooligosacáridos que son prebióticos. Sin embargo, la cantidad que contienen en un probiótico, sí, la cantidad de, ya, el probiótico, la capsulita, la cantidad de prebióticos sí, que contienen es la suficiente para mantener a esos bichitos vivos mientras estén en la capsulita. No es que lleguen al qué intestino buena. en forma de prebióticos. Entonces, cuando yo tomo probióticos, cuiden de tomar prebióticos también y alimentar esos bichos que están metiendo y que están gastando plata. Súper importante. Qué buena. Es una Oye, me pillería. gusta porque Ujú, hay alimentos, y lo voy a mencionar porque hay alimentos que se venden por ahí como que fueran bajo en carbohidrato y qué sé yo. ujú, Léanlo, porque hay algunos que traen inulina, y la inulina es un ujú. prebiótico, entonces Bióticos. ayuda a reparar. Entonces, si traen inulina, va fantástico, va súper bien, Ujú. pero, pero hay que tener ojo con otros tipos que a veces agregan fibra, y me pasa con el tema de los salvados de trigo y todos estos salvados que son cáscara en el fondo, gachas, y que es Son una restos. fibra insoluble, es el resto que le dan a los chanchos para engordarlos, y que más encima raspan el intestino. A mí me da la idea de esas esponjas para raspar las ollas, que raspa el intestino. Y he escuchado barbaridades de médicos que le dicen a personas con problemas de diverticulosis, problemas en el intestino, problemas microbiota, que lo que más tienen que hacer es comer fibra tipo salvado, tipo de estas cosas, y terminan fatal. Entonces digo, no, Es ya, suspendido todo desconocimiento. eso. Total, pero yo creo que es Bueno, una en falta ahí general de... muchos pacientes recurren a esto después de haberse paseado por un montón de especialistas de la medicina convencional, un montón de nutricionistas que aquí está la dieta de Sí, cajón, tome. Ahí está tu dieta llena de pre y probióticos a un SIBO, una bomba sí, nuclear. ¿Ya? O hay total, una microbiota regular, yo total. quiero bajar de peso Pero, y no bajo 1 gramo. O bajé y después un claro. rebote horroroso. Entonces, Y complejo. empezamos con los problemas a la piel, porque también Ujú. esto de, Sí, he leído también temas como, no sé si te da tanto, pero aparte la acné, la rosácea, sí. la psoriasis, imagínate, estamos hablando piel, estamos hablando problemas de órganos intestinales y aparato digestivo, estamos hablando incluso de enfermedades como, o no tanto, condiciones psicológicas y psiquiátricas, personas con depresión, personas que tienen... Bueno, yo conocí, y siempre lo cuento como una, Ujú, para que lo vean, yo conocí una niña pequeña de 3 4 años que tenía hasta problemas un poco del lenguaje. ¿Y ujú. por qué era? Porque tenía sobrecrecimiento de cándida. Se le llegaba a
pasar a través de la piel, que eran como circulitos en su piel, pero la doctora que le pilló esto era como que le llegaba hasta la cándida, hasta el cerebro, o sea, le estaba contaminando hasta como las funciones cognitivas, entonces tenía todo. problemas de, claro, aprendizaje En de una etapa de hablar, crecimiento. total. Entonces, O sea, ya debería estar pronunciando ciertas palabras y no lo hacía. Entonces al principio pensaban que tal vez la niña era autista y no era autista. Porque tenía un claro, problema de sobrecrecimiento y en este caso era de cándida. Entonces, el aceite de coco, que tú lo mencionaste también en un momento, el aceite de coco es una grasa buena también, muy importante antifúngica. para el tema de hongos y de sobrecrecimiento en el caso de los hongos. Uno se lo puede echar hasta en la piel, va fantástico. Es Yo maravilloso. Sí, tengo una crema de aceite de coco, me la he hecho así, hasta en el qué pelo. rico. Así que, Sirve para oye, yo no todo. sé, sí, de todas maneras, y úsenle el aceite de coco, es muy rico. Es que es más caro, pero en justas cantidades va bien. Oye, nos quedan 24 segundos, se nos va a cortar. Quiero mandarle un beso a Muchas toda la gente gracias a por haber todos. estado con nosotros, ¿ya? Y si tienen preguntas, déjenla en los comentarios, el video va Nos a vamos quedar grabado.